Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Aprendemos Juntos de Copecaja. Mi nombre es Luzania Víquez y hoy tenemos un tema que yo digo nos compete absolutamente a todos, porque en este mes de diciembre hay que decir las cosas como son. Hay mucha plata en la calle y por ende tenemos que ser muy precavidos, no solamente administrar el dinero de manera correcta, sino tener mucho cuidado con las transacciones que hacemos en línea, con toda esa huella digital que vamos dejando precisamente para no ser sujetos del AMPA, decía una amiga ahora por acá. Y para eso tenemos a un gran experto en ciberseguridad. Él es Gerald Mauricio Segura Zúñiga. Le dije el nombre, el apellido, todo para que la mamá no se nos resienta. Exacto. Y es experto en seguridad. Muchas gracias de verdad, Gerald, por acompañarnos. Bienvenido. No, para mí es un gran gusto y un placer estar aquí y compartir con ustedes un poquito de lo que hemos aprendido a lo largo de mi experiencia como profesional. Bueno, ahora hablábamos fuera de micrófonos un poquito de cómo a veces la tecnología, que yo siento que a veces viene más bien para ayudarnos, pero dependiendo del tipo de persona se vuelve más bien como una barrera, un obstáculo. Es más, yo tengo una tía que dice, no, yo eso de ir al cajero, no, o si hay que estar metiendo contraseñas y todo, no, yo prefiero ir al banco. Entonces, ¿cómo a veces esta tecnología puede ser nuestro aliado, Gerald, o puede ser más bien un dolor de cabeza? Sí, definitivamente. Igual yo lo experimenté con mi mamá, por ejemplo, cuando le tuve que enseñar a ir al cajero automático, ¿verdad? O a usar el Simpe Móvil, por ejemplo. O instalarle la aplicación de la entidad financiera en su teléfono, ¿verdad? Y que ella aprendiera poco a poco a hacerlo. Yo considero que nosotros los tecnólogos tenemos gran culpa de eso. ¿Por qué? Porque nos encanta. A algunos les encanta hablar en idioma de tecnología. Entonces, no se preocupen, amigos, vamos a hablar todo muy fácil y sencillo. Ajá. Sí, eso es algo de lo que yo he estado siempre muy consciente, porque creo que el aprendizaje y la educación en este tema es la base, empezar a explicar las cosas de la forma sencilla que todos lo podamos aprender. Entonces, la tecnología genera, yo lo digo también como una barrera del idioma, como cuando queremos aprender un idioma, ¿verdad? Y hemos empezado, pero nos da miedo hablarlo en inglés, por ejemplo, que es el idioma que tal vez muchos lo tienen, ¿verdad? Entonces, aprendemos ciertas cosas, pero cuando ya tenemos que conversarlo, pues no le entramos, no le damos, sí, pero yo considero que lo importante es perder ese miedo, crear conciencia y decir, no debe ser tan difícil, o conseguir personas que nos ayuden y nos guíen, ¿verdad? A entender cómo funciona un teléfono móvil, por ejemplo, cómo funciona un cajero automático, cómo se utiliza el app, el app de las entidades bancarias, por ejemplo, y saber qué cuidados tenemos que tener al respecto, ¿verdad? Es perder esa mentalidad y romper ese miedo que tal vez siento que es uno de los principales obstáculos que genera el tema de la tecnología. Bueno, una vez que rompemos ese miedo, si es que lo tuvimos que romper, viene un tema que también es muy importante, que es la conciencia de seguridad, ¿verdad? Porque no solamente se trata de, aprendí a usarlo y ahora que todo el mundo sepa cómo lo uso y cuál es mi clave y cuál es mi contraseña. ¿Cómo obtengo o cómo manejo esa conciencia de seguridad? Mira, esa conciencia yo creo que lo que tenemos que hacer es trasladarla de nuestra vida normal. Por ejemplo, yo cuando salgo de mi casa y sé que no va a haber nadie, no dejo el portón de la cochera abierto, ¿verdad? Sí, ¿no? Jamás. Definitivamente que no, ¿verdad? O las puertas del portón de la entrada, ¿verdad? Entonces es igual. ¿Qué podemos hacer nosotros como tal vez primer consejo o primera observación? Es, mi dispositivo móvil tiene que tener un cerrojo, o sea, tiene que tener una contraseña. La computadora de la casa, la portátil que tenga, mi tablet, mi teléfono celular, tiene que tener una llave, una contraseña. ¿Para qué? Para precisamente evitar que alguien que no lo deseo, entre. Por ejemplo, ahora sucede mucho, sobre todo con el tema de, por ejemplo, de Simpe Móvil, que está instalado en los teléfonos celulares. Si yo no tengo una contraseña y alguien toma mi teléfono o yo lo pierdo, ya podría empezar a hacer transacciones que no deseo que me hagan, definitivamente. Ahora, cuando hablamos de contraseñas, también creo que debemos ser muy cautelosos, porque yo solita me acaba de caer el balde de agua fría, porque a veces uno pone como 0000, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones a grosso modo para estas contraseñas? Y a veces ponemos unas que son muy difíciles y entonces las olvidamos. Sí, o no solo eso, sino que también usamos la misma contraseña para todos los accesos que tenemos. Sí. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es hacer una contraseña difícil para los demás, pero fácil para mí. Okay. Lo que yo le recomiendo a la gente es que dividas su clave en dos. Okay.
una clave que sea una base o una palabra que sea una base. Por ejemplo, no sé, puede ser mi segundo nombre, Mauricio, ¿verdad? Pero le quito las vocales, ¿verdad? Entonces le quito las vocales, entonces queda M, R, la C y la C, ¿verdad? Y luego le pongo, digamos, el lugar al que quiero entrar. Entonces, por decir Google. Entonces, esa base más Google, igual sin vocales, más un consecutivo. Y un carácter especial o 2 caracteres especiales. Entonces, cuando hablamos de un consecutivo, es que uno es con 01, el otro es con 02, 03. Pero si usted se da cuenta, ya tenemos una palabra que solo yo sé, el lugar al que voy a entrar, un consecutivo y un par de caracteres especiales, que puede ser asterisco, asterisco. Y entonces eso lo voy rotando. Entonces, si es Google, cambio la segunda parte. Si es, no sé, el nombre de mi banco, entonces es lo que va cambiando. Pero sé que voy por el consecutivo 01, que lo puedo unir, por ejemplo, con el mes, ¿verdad? Si no me quiero complicar tanto, ¿verdad? Pero si ustedes dan cuenta, ya creamos una clave que para mí es sencilla, porque es la base, más la institución, más un consecutivo y un par de caracteres. Y no me tengo que acordar nada más, porque nada más lo que tengo que ver es a qué institución voy a entrar o a qué lugar voy a entrar. Voy a entrar a Yahoo. Entonces, es YAO, por decir algo. Y entonces es una forma de hacerlo. Y pierdo esa mala costumbre de tener la misma contraseña en todos los lugares, porque existe la posibilidad de que si te roban una, obviamente van a tener todas. Entonces, igual tenemos que tener ese cuidado de no tener la misma clave. Y acostumbrarse a cambiarla también. Eso es importantísimo, ¿verdad? Porque hay personas que la cambian cada 5 años, entonces quedaríamos en lo mismo, ¿verdad? Sería el mismo problema. Sí, correcto. Ahora, cuando hablamos de los fraudes, hay muchos tipos de fraudes y yo siento que cada día estos delincuentes cibernéticos son más ingeniosos. Gerald, ¿qué debemos tomar en cuenta para ser precavidos en este tema y cuáles son los tipos de fraudes más comunes? Sí, vos lo mencionabas ahora, estamos en diciembre, ¿verdad? Y sí hay más dinero en la calle. Claro. Entonces, tenemos que cuidarnos siempre. Por ejemplo, yo siempre cierro la puerta o mi casa siempre que salgo, pero en diciembre o en ciertas épocas donde hay más dinero tenemos que estar más atentos. Le ponemos doble cerrojo. Doble cerrojo, exactamente. Tenemos que tener más cuidado. Existe en el país un fraude, ¿verdad? O bueno, hay varios tipos de fraudes, pero el más común es el llamado de ingeniería social. Y a mí me encanta poner el ejemplo de ingeniería social, sí, exactamente. Y me encanta poner el ejemplo del cuento de la Caperucita Roja, porque para mí el primer defraudador de ingeniería social es el lobo feroz. Okay. Entonces, vamos a tomarlo de esa manera. Okay. ¿Por qué? Porque el lobo feroz primero se hace amigo de Caperucita Roja y él la estudia, ¿verdad? Primero sabe dónde sale del bosque, para dónde va, por dónde pasa, qué días va, qué días no va. Una vez que la ha estudiado y la conoce bien, la aborda y la hace sentirse amiga. Cómoda, sí. Exactamente. Probablemente varias veces se acercó y le ayudó a pasar un charco y tantas cosas. Y una vez que tuvo esa comodidad, un día le dijo, no, váyase por aquí que es más cerca, pero era el camino más largo. Y cuando llegó de primero a la casa de la abuelita, se disfrazó de la abuelita. Y entonces, bueno, yo creo que ya después de eso todos lo conocemos, ¿verdad? Pero es precisamente lo que pasa con este tipo de fraude, que es el más común en el país, el de la ingeniería social. Recibo una llamada telefónica diciendo que me están haciendo un fraude y se hacen pasar por mi identidad bancaria y entonces me generan cierta confianza y yo creo que sí me está pasando eso. Y cuando ya la persona, ¿verdad? Ese lobo feroz ganó mi confianza y aparte de que utilizan mucho el tema de la urgencia, ¿verdad? O sea, me están robando mi plata, ya eso a mí me alerta y de un solo tiro me desequilibra. Lo mismo que pasa cuando tiembla. Cuando yo tiemblo, lo primero que hago es, ¿qué está pasando? Igual pasa cuando hay una llamada de este tipo. Él me desequilibra, me están robando el dinero, se hace pasar por mi entidad de confianza y entonces ya ganó mi confianza, valga la redundancia, ¿verdad? Y entonces ya, como soy amigo de y me está ayudando entonces cuando me doy cuenta ya he dado mi contraseña, los tokens o los segundos factores que las entidades bancarias dan. Ese es el tipo de fraude más común que se está dando en el país actualmente, ¿verdad? Desde la pandemia vimos un incremento importantísimo de este tipo de fraudes. Ese es tal vez el más común y el que tenemos que tener más cuidado, porque no solamente pasa con entidades bancarias, se hacen pasar, por ejemplo, por familiares, se hace pasar también o más bien cuando estoy vendiendo algo, ¿verdad? Que estoy tratando de vender un artículo, entonces la persona genera una relación de confianza y ya me dice que me depositó algo y no me ha depositado nada y yo tal vez ya entregué el artículo. Entonces, ese tipo de cosas son las que se dan. Tenemos que tener también mucho cuidado con el tema de lo que recibo por correo electrónico,
Existe un fraude, voy a hablarlo un poco extraño, pero que se llama ransomware, que al final eso lo que hace es que va a robar la información de mi máquina, la va a encriptar, o sea, me la va a dejar inservible, ¿verdad? Y si yo quiero recuperar esa información, voy a tener que pagarle algo a alguien. Ransomware viene precisamente de la palabra de secuestro en inglés. Entonces, esas son de las cosas que tengo que hacer. Entonces, tengo que evitar, por ejemplo, cuando veo mi correo electrónico, ¿verdad? Si yo no conozco el remitente o la persona que me está enviando el correo, no abro adjuntos, por ejemplo. No si le abrimos el correo como tal, no pasa nada. Es solamente si abro un correo, un archivo adjunto. Un archivo adjunto o entro a algún link, por ejemplo. Porque igual se puede instalar malware, software malicioso, un virus que no quiero, un resfrío en mi computadora, como lo queramos ver. Y entonces ahí también pueden instalar algo para robar las contraseñas que yo digito. Por eso es importante el cuidado que tenemos que tener con el correo electrónico. Uy, no, pero es que es muy profundo y este tipo de fraude electrónico es muy común, me comentaba usted. Ahora, en el caso del primer ejemplo que nos daba, cuando se hacen pasar por un amigo, que se ganan nuestra confianza, ¿qué es lo que definitivamente, Gerald, no tenemos que dar nunca a nadie, ni al mejor amigo? Yo digo, y yo lo llamo, es el método de validación. Nunca tenemos que dar ni contraseñas, ni los segundos factores de autenticación, llámese token, llámese un SMS que me manden a mí para una verificación, una doble seguridad a la hora de hacer una transacción. Nunca ninguna entidad bancaria te va a pedir tu clave. Nadie, ¿verdad? Nunca nadie te va a decir vaya por un link a cierto sitio. Usted tiene que hacer lo que yo llamo la validación. ¿Qué es eso? Es que si alguien me llama, yo digo, ok, perfecto, es la sección de fraude de tal empresa, ok, deme un segundito, cuelgo y yo genero la llamada. Yo hago esa validación, soy yo el que se encarga. Que entre a este link, no, este no es el link oficial de mi banco, el link de mi banco es este. Entonces yo entro, digito en el browser, en el navegador donde pongo gmail.com o google.com y ahí yo escribo la dirección a la que quiero entrar. Yo valido, yo llamo, hago lo que se llama una llamada de vuelta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que estar seguro de que la persona que me está llamando es precisamente la entidad con la que me están tratando de abordar el tema en relación de la llamada, ¿verdad? Porque si yo me quedo con esa persona o con esa llamada, no tengo certeza quién es. Puede ser una conversación por WhatsApp, la llamada telefónica, por correo electrónico, pero yo lo que tengo al frente es una computadora y no tengo la certeza que estoy hablando con quien tiene que ser. Y es que cada día son más habilidosos porque a veces le llaman a uno de un número muy similar o que comienza con los mismos dígitos que el banco, por ejemplo. Entonces, qué importante es ese doble chequeo. Bueno, la verdad es que se le para a uno, como decimos popularmente, el pelo, de verdad, de escuchar las múltiples maneras que existen para estafarlo a uno. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones generales, aparte de esta que mencionabas, Gerald, de no dar esa información? ¿Qué otras alertas pueden indicarnos que hay algo que no anda bien? Algo que no anda bien. Vos lo mencionabas ahorita y quiero recalcarlo porque existe software especializado en lo que nosotros llamamos enmascarar, o sea, cambia el número de origen y se hace pasar por el número del banco. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, igual, creo que el principal es ese, y lo quiero recalcar, es yo hago la llamada de verificación. O sea, yo cuelgo y llamo, corto la conversación y llamo. ¿Qué tan cierto, perdón que te interrumpa, qué tan cierto es que cuando uno ingresa a algún sitio tiene uno que ver que el candadito esté? Sí, el candadito es importante porque eso me valida, pero es más importante que yo lo escriba. ¿Por qué? Porque esos candaditos se compran. Y entonces el defraudador se hace pasar, compra en su sitio falso un candadito y entonces eso me genera confianza. Por eso es importante, por ejemplo, y ni tan siquiera, por ejemplo, poner el nombre de la entidad para buscarlo en Google y hacerle clic. ¿Por qué? Porque existen técnicas que son los anuncios que se pagan en Google y que los defraudadores pagan, ¿verdad? Para que pongan su sitio falso de primero. Por eso es importante ir siempre y escribirlo. Esos son dos, ¿verdad? Yo les digo a las personas que me piden a veces consejo es también tener correos electrónicos diferentes dependiendo de lo que yo lo haga. Entonces yo tengo un correo electrónico para mis cosas serias. Por ejemplo, la que doy al banco, la que doy a la caja, la que doy a las instituciones y sé que voy a tener una conversación formal y seria. ¿Verdad? Y tengo otro correo electrónico que es con el que lleno las ofertas porque me quiero pagar el tele de cualquier que estén rifando, ¿verdad? O no sé, cualquier otra cosa. Entonces yo sé
¿qué voy a recibir de este correo electrónico? Entonces, si yo en mi correo serio recibo algo que tiene que ver con una oferta de algo, digo, no, aquí hay algo raro. El robo de la información es algo que se da constantemente y en este país se da mucho. Y entonces, por eso a veces nos asustamos. Pero ¿cómo saben mi nombre? ¿Cómo saben mi número de teléfono? Saben todo. Saben todo, exactamente. ¿Ves por qué? Porque a veces yo, sin querer, me fui y digo, uy, no, yo me quiero pegar este viaje a San Andrés. Entonces puse mi correo, puse mis datos, mi teléfono, ¿verdad? Y entonces de un pronto a otro, en la entidad que estaba haciendo la oferta, le robaron la información y ya lo tienen todo, ¿verdad? Entonces es muy importante saber el uso que yo también le doy a la información que pongo, sobre todo en este tema de ofertas y ese tipo de cosas. Cuando hablas de eso, ¿estamos hablando entonces de cuidar la huella digital o es diferente? No, es exactamente lo mismo. Digamos, esto lo podemos relacionar perfectamente con el tema de las redes sociales, que ese es otro tema súper importante. Entonces, todo lo que yo haga cuando abro un dispositivo electrónico va generando una huella digital. Que ingreso a Facebook, que ingreso a Instagram, que envío un correo, que recibo un correo, todo eso es un registro. Por más que yo borre el historial y el caché o no sé qué, todo eso. Todos esos temas interesantes queda. ¿Por qué? Porque queda un registro en los servidores de las apps, de las aplicaciones, ¿verdad? Donde yo ingresé, ¿verdad? Porque eso que decís queda en mi computadora, ¿verdad? Y yo puedo borrar el registro ahí, pero lo que queda en Internet no. Aquí existen 2 niveles de Internet, por si la gente no lo sabe. Yo lo llamo el Internet claro, que es el que usamos nosotros normalmente, pero hay un Internet oscuro que está debajo, ¿verdad? Y ese es lo que se conoce como Dark Web, o Deep Web o Internet oscuro, que ahí es donde se trafica, porque esa es la palabra, trafica toda la información que roban de nosotros. Y es la que tenemos que tratar de proteger, que no llegue a esa superficie, ¿Qué otro tip tenemos que tener? En las redes sociales, por ejemplo, irnos en la parte de los menús, siempre hay una parte de seguridad, ¿verdad? Y hacer un buen uso de las mismas. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿a quién le comparto yo? ¿De quién me hago amigo, por ejemplo? ¿A quién le doy mi Instagram, por ejemplo? ¿Qué comparto? ¿Qué subo? ¿Qué video subo? ¿Y en qué momento lo subo? Es otra cosa muy importante. Yo le digo a las personas también que traten de no publicar en línea, ¿verdad? Que estoy en un restaurante. En el momento, sí. Que estoy en un restaurante y la comida se ve muy bonita y le tomo la foto y la subo. Entonces ya, si alguien está detrás mío, si hay un lobo feroz detrás mío. Salen los ladrones así. Exactamente. Dice, no, aquí está, no está en la casa, está en tal restaurante, a tanto de su casa. Entonces pueden abordar mi hogar y perfectamente pues cometer un atraco, ¿verdad? Entonces, esos temas del ¿cómo se llama? De cómo configuro la seguridad en mis perfiles y mis redes sociales y con quién comparto también es súper importante. Gerald, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos que poner en práctica todas estas recomendaciones y hacernos, yo diría, amigos de la tecnología, ¿verdad? Hacernos un aliado de la tecnología, no generar una barrera entre la tecnología y nosotros, pero sí guardando la distancia también en cierto modo y teniendo mucha precaución, ¿verdad? Con todos los, ¿cómo le decimos a los ciberasaltantes? A los ciberdelincuentes. A los ciberdelincuentes. Sí. Muchísimas gracias, Gerald. No, con mucho gusto, un placer y esperemos que podamos realmente hacernos amigos de la tecnología. ¿Para qué? Para protegernos, así como cuidamos nuestro hogar. Bueno, y a no dar nunca contraseñas, toquen nada de nada. Ni a la esposa ni al esposo. A nadie, ¿verdad? Gerald Mauricio Segura Zúñiga, experto en ciberseguridad, que nos acompañó el día de hoy para tener precaución en este mes de diciembre y poder hacer un uso adecuado de toda la platita que anda en la calle. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Aprendemos Juntos de Copecaja. Sigan ustedes pendientes, ya saben que tenemos información muy valiosa para ustedes todos los días. Que la pasen muy bien. Aprendemos Juntos es una iniciativa de Copecaja. Conoce más en nuestra página web www.copecaja.fi.cr. Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.